Escucha bien, en una catedral vacía, el eco no repite palabras, repite pecados. Yo lo descubrí la noche en que seguí el sonido de unos tacones, finos y seguros, golpeando la piedra como si alguien marcara el ritmo de una oración prohibida, tac tac tac. No había misa. No había coro. No había nadie. Eso creí. Entré por la puerta lateral, la que siempre cruje como un no. El aire olía a incienso viejo y a humedad de siglos, pero debajo de ese olor había otra cosa, un perfume tibio, demasiado humano para un lugar donde lo humano se confiesa. Mis dedos rozaron el agua bendita y sentí frío, como si el santo líquido negara mi piel. Los tacones avanzaron hacia el altar. Yo los seguí, y te juro que cada paso parecía decir, ven. El techo alto tragaba mi respiración y me la devolvía convertida en culpa. En el centro de la nave una vela encendida sin manos alrededor temblaba como si temiera. Entonces lo vi, sobre el altar, un solo tacón rojo impecable como una promesa. No había polvo sobre él, como si hubiese llegado hace segundos. Me acerqué y el silencio se partió con una voz femenina, suave, demasiado cerca de mi oído. Confiesa lo que deseaste aquí. Quise girarme. No pude. Sentí una presencia detrás, tan próxima que el calor de su cuerpo me empujaba a aceptar que no estaba solo. Y en el mármol del altar, la cera de la vela cayó, hacia arriba. Te advierto, cuando una catedral se queda vacía, lo que falta no son personas, es Dios. El tacón rojo me miraba como un ojo. La vela ardía sin llama visible, y aún así olía a incendio. Yo debía irme, pero mi corazón insistía en quedarse, como si la tentación tuviera firma y sello. Extendí la mano. El tacón estaba tibio. No cálido por el fuego, tibio como piel recién cubierta por tela. Al tocarlo el eco cambió, ya no eran mis pasos, era un latido multiplicado por las columnas. Sentí sin ver, que alguien sonreía detrás de mí. No lo tomes, dijo la voz. Se ofrece. No se roba. Me giré al fin. Frente al altar, entre sombras, apareció una silueta con hábito oscuro. No distinguí su rostro, solo un contorno sereno y una forma de moverse que no pertenecía a ninguna penitencia. La tela no rozaba el suelo, no hacía sonido. Pero el perfume, ese perfume, se acercó y me llenó la garganta. ¿Quién eres?, pregunté y mi voz sonó indecente en aquel lugar. Soy lo que se queda cuando todos se van. Soy lo que el coro calló. Soy la respuesta a tu deseo. La silueta avanzó y vi algo imposible, no tenía sombra. La luz de la vela la atravesaba como si la oscuridad fuese parte de ella. Su mano levantó el tacón con delicadeza religiosa, como si sostuviera una reliquia. Este lugar recuerda, susurró. Y cobra. Detrás de mí, el confesionario crujió. La puerta se abrió sola, lentamente como una boca. Del interior salió incienso fresco, y un aliento caliente humano, como si alguien hubiera estado esperando ahí dentro, respirando mi nombre desde hace años. Mira, nunca te sientes en un confesionario si no estás dispuesto a escuchar la verdad de alguien más. La puerta se abrió como si una mano invisible la invitara a hacerlo. La monja sin sombra señaló el interior con una paciencia casi amorosa. Entra, ordenó, y su voz no dejó espacio para discutir. Yo entré. La madera olía a resina antigua, pero también a piel y a perfume reciente. Me senté donde se sientan los culpables. En la rejilla del otro lado, no había rostro. Solo oscuridad, y una respiración tranquila, demasiado íntima. ¿Qué has venido a buscar?, preguntó la voz, ahora más grave, como si se hubiera acercado a mi oído por dentro. No lo sé, mentí. Hubo una risa suave. La rejilla vibró. Sí lo sabes. Viniste por el sonido. Por el escándalo. Por el rumor de que aquí se pecó con música y con fe.
El aire se volvió pesado. Sentí que alguien del lado oculto deslizó un dedo por la madera, siguiéndome la línea del hombro aunque no me tocara. Mi cuerpo reaccionó como si sí lo hiciera. Eso es lo peor, la mente se vuelve cómplice. Confiesa, dijo lo que nunca te atreviste a decir en voz alta. Quise levantarme, pero mis piernas temblaron. A través de la rejilla apareció una luz breve, el reflejo de un ojo, o de una lágrima. Y luego un sonido. Tac, tac, tac. Los tacones dentro del confesionario, como si el espacio no tuviera lógica. Hay una historia, susurró. Un sacerdote. Una cantante del coro. Un juramento roto. La madera se quejó. Sentí un roce en mi cuello, desde atrás, como una caricia que pide permiso y a la vez lo toma. La monja sin sombra estaba ahí, tan cerca que su aliento me movía el cabello. Escucha, y no huyas, me dijo. Porque lo que se confiesa aquí, se vuelve real. No me juzgues, hay momentos en que el miedo y el deseo se parecen demasiado. La monja estaba detrás de mí, y yo sentía su presencia como se siente el filo de una hoja, no corta todavía, pero ya decide. Su mano se apoyó en mi hombro ligera, casi piadosa, y aún así mi cuerpo se tensó como si estuviera cometiendo un crimen. No soy tu enemiga, susurró. Soy tu testigo. La oscuridad del confesionario parecía respirar. Del otro lado de la rejilla, la voz continuó, lenta, peligrosa. Él predicaba pureza y cantaba culpa. Ella cantaba a los santos y soñaba con lo prohibido. Se encontraron donde nadie mira, detrás del órgano, entre partituras y polvo. La monja deslizó su mano desde mi hombro hasta la base de mi cuello. No fue vulgar. Fue íntimo, como cuando alguien reza por ti, pero te conoce demasiado bien. La piel se me erizó. ¿Por qué me lo cuentas? Pregunté. Porque tú también vienes a romper algo, dijo la voz tras la rejilla. No lo sabes aún, pero tu deseo ya trajo la llave. La monja se inclinó y por primera vez vi su rostro parcialmente, labios serenos pálidos, y ojos que brillaban como si reflejaran velas que no estaban ahí. Su mirada no era dulce. Era hambrienta de verdad. Ellos hicieron un pacto, continuó la voz. Un amor que sería secreto. Un pecado que sería música. Pero alguien escuchó los tacones en la noche. Tac, tac, tac. Afuera. En la nave principal. Como si otra persona caminara sin prisa, celebrando el relato. La monja retiró la mano y me dejó un frío donde había calor. Sal, ordenó. Tienes que ver el altar. Yo abrí la puerta y el aire de la catedral me golpeó. Y allí, frente a mí, había dos tacones rojos ahora, colocados como si fueran un par completo. Solo faltaba lo imposible, los pies. Y sin embargo, el sonido seguía caminando. Te lo digo directo, en esta historia, el drama no es que se amaran, es que alguien decidió castigarlos con santidad. La catedral, a esa hora, parecía un escenario abandonado después de una tragedia. Me acerqué al altar y vi algo nuevo, una partitura vieja, abierta, con notas borrosas por humedad. En el margen, escrito con tinta temblorosa, los tacones en la catedral vacía. La monja sin sombra apareció a mi lado sin que la escuchara llegar. Eso, por alguna razón, me enfureció. ¿Qué quieres de mí? Que escuches la última canción, respondió. La que nunca se cantó porque el escándalo la enterró. Las columnas devolvieron una melodía inexistente. Y aún así yo la oía, como si la música viniera de adentro de mis costillas. En el coro alto donde se paran los cantantes, una sombra se movió. Vi una silueta femenina apoyada en la barandilla, como si mirara el altar con nostalgia. Ella era la voz, susurró la monja. Él era la fe. Cuando se tocaron, el mundo se volvió más cruel que Dios. El confesionario volvió a crujir,
como si quisiera participar. Y la voz desde la oscuridad declaró: el sacerdote prometió renunciar. La cantante prometió callar. Pero una promesa hecha con deseo, siempre miente. En el suelo cerca del altar, algo brilló, un anillo. No de boda. De iglesia. Un sello tallado con una cruz. Lo levanté y sentí un pinchazo en la palma, como si la cruz mordiera. Sangre mínima, suficiente para manchar la fe. Ahora ya estás marcado, dijo la monja, casi con ternura. Los tacones sonaron más fuerte subiendo por la nave. Tac, 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 como aplausos. La silueta del coro se inclinó hacia mí, y juro que vi una sonrisa. Una sonrisa que decía, por fin. Y entonces las velas se encendieron todas a la vez, sin manos, sin aire. Como si la catedral despertara para presenciar mi caída. No cierres los ojos, lo peor no es ver fantasmas, es notar que te entienden. Los tacones comenzaron a rodearme no como amenaza sino como danza. Yo estaba en medio en el altar con el anillo del sacerdote en la mano, y la monja sin sombra parecía satisfecha, como quien guía una ceremonia exacta. No tengas miedo, dijo. La fe también tiembla. La música inexistente se hizo más clara. Un canto bajo casi sensual, como si cada nota acariciara en vez de golpear. El aire olía a incienso fresco, pero también a algo dulce y humano, piel, calor, una promesa de abrazo en medio de la ruina. ¿Esto es un castigo?, pregunté. Es una procesión, respondió. Tú entraste. Ahora caminas. Los tacones se detuvieron detrás de mí. Sentí sin ver que alguien se inclinaba cerca de mi nuca. Un suspiro. Una presencia. No me tocó, pero me dejó claro que podía. Ella no quería destruirlo, susurró la voz del confesionario. Quería salvarlo de su soledad. Y él quería salvarla de su deseo, sin darse cuenta de que el deseo era ella. La monja tomó mi mano con una firmeza suave, y me hizo dar un paso. Luego otro. Cada paso dentro de la nave sonaba como sentencia. Tac, tac. Tac, tac. Aunque yo iba con zapatos normales, el sonido era de tacones. ¿Por qué suenan así?, dije, ahogado. Porque este lugar te viste con tu culpa, susurró la monja. Y tu culpa sabe cómo caminar. Me condujo hacia debajo del altar, donde la piedra tenía una ranura, una puerta oculta para reliquias. En el borde símbolos antiguos. Y el mismo perfume más fuerte, como si la verdad estuviera perfumada para que uno no la tema. Aquí está lo que se selló, dijo. ¿Qué? La prueba. La canción. El precio. Los tacones se escucharon a mi lado, como si alguien se arrodillara conmigo. Y la monja sin sombra, me miró con algo parecido al deseo y algo parecido a la fe. Ahora decides, murmuró, rompes el sello, ¿te vas sabiendo que ya no eres inocente? Te va a doler, la religión también negocia, solo que lo llama milagro. Mis dedos se posaron sobre el sello de piedra. Estaba frío, pero el anillo en mi mano ardía, como si el metal recordara su pecado. La monja, tan cerca que podía oír su respiración, me habló sin prisa. No es violencia. Es liberación. ¿Liberación de quién?, pregunté. Del confesionario llegó la respuesta, como si el lugar entero tuviera voz. De ellos. De ti. De la mentira que sostiene estas paredes. Apreté el anillo. La cruz tallada dejó otra marca roja en mi piel. Sangre mínima pero suficiente para que la puerta debajo del altar hiciera un sonido, un clic que no debería ocurrir con tan poco. Ya te aceptó, dijo la monja, y su tono fue casi orgulloso. Yo sentí una mezcla sucia de miedo y excitación. No por la sangre sino por la intimidad del momento,
estar con alguien que no debía estar, tocando lo que no debía tocar, en el centro de un lugar que juró pureza. El drama de lo prohibido tiene su propia electricidad. ¿Qué quieres a cambio?, dije. La monja rozó mi muñeca con los dedos apenas. No fue un agarre. Fue una promesa. Que mires, susurró. Que no apartes la vista cuando la verdad se muestre. Empujé. La piedra cedió con un gemido. Un compartimiento se abrió y el aire que salió no era aire, era un aliento viejo, como de alguien que llevaba siglos conteniendo una confesión. Dentro no había huesos. No había oro. Solo una caja negra, lisa como un ataúd pequeño. Sobre la tapa, grabado en latín, lo que deseas también te devora. Los tacones sonaron detrás de mí satisfechos. Abrí la caja. Y allí, un espejo. Un espejo pulido, impecable, como si alguien lo hubiera limpiado hoy. Me vi reflejado, pero la imagen no coincidía. Mi reflejo llevaba hábito. Y detrás de mi reflejo sonriendo estaba ella, la cantante del coro con tacones rojos, mirándome como si yo fuera su última nota. No respires todavía, cuando el espejo te devuelve otra vida, no es metáfora, es condena. Vi mi reflejo con hábito y mi garganta se cerró. No era un disfraz. Era una verdad alternativa o peor, una verdad que siempre estuvo allí, esperando que alguien la mirara. La monja sin sombra apoyó su mano en mi pecho, justo donde el corazón golpeaba como si quisiera escapar. No eres el primero, dijo. Solo eres el siguiente. En el espejo la cantante del coro se inclinó hacia mí. Sus labios se movieron. No oí palabras, pero entendí. Canta. Y el órgano sin manos soltó un acorde bajo dramático, como si la catedral recordara la noche del escándalo y quisiera repetirla. Los tacones rojos sonaron a mi alrededor, pero ahora el sonido venía de mí. Miré mis pies. Estaban descalzos. Aún así, tac, tac, tac. La catedral me obligaba a caminar con un sonido que no era mío, como si me vistiera con la historia de ella. ¿Qué pasó con el sacerdote?, pregunté desesperado. La voz del confesionario respondió con una calma cruel. Se confesó demasiado tarde. Quiso romper el pacto. Y el pacto, cuando se rompe, cobra con lo más íntimo, la identidad. La monja me giró suavemente hacia el altar. En la piedra donde antes había un tacón, ahora había dos, y al lado, una tercera pieza, una suela gastada, de hombre. Mi estómago se hundió. Tú abriste la caja, dijo ella. Tú aceptaste mirar. Ahora la catedral necesita un nuevo guardián, alguien que cargue el drama y lo convierta en silencio. Quise gritar. Lo que salió fue un canto. Una nota larga, hermosa e imposible, que no era mi voz pero usaba mi garganta. Las velas temblaron como si escucharan a Dios. Y en el espejo la cantante sonrió con ternura y deseo, y por primera vez vi detrás de ella, al sacerdote. Sin rostro. Solo sombra. Esperando sus tacones. Tac, tac, tac. La puerta principal se cerró sola. Y la catedral por fin dejó de estar vacía. Escucha esto porque no lo he contado en voz alta hasta hoy. Desde aquella noche, la catedral ya no se queda vacía, se queda conmigo. Salí, o creí salir, cuando amaneció. La ciudad estaba viva, la gente caminaba, los autos sonaban, pero cada paso mío llevaba el mismo ritmo que me condenó, tac, tac, tac. Descalzo o con zapatos, daba igual. El sonido venía de adentro como si la piedra se hubiera mudado a mis huesos. Intenté rezar. Lo juro. Pero cada oración se me deshacía en la boca y terminaba en un canto, una nota larga, hermosa, indecente. Empecé a evitar espejos. No por vanidad, por supervivencia. Porque en cada reflejo el hábito volvía.
Y detrás siempre la sonrisa de ella, la cantante del coro. Dulce. Peligrosa. Familiar como un recuerdo que no es mío. Una semana después encontré en mi bolsillo el anillo del sacerdote. No recordaba haberlo tomado. En la cruz tallada había una gota de sangre seca, reciente. Y cuando lo apreté oí el confesionario abrirse, aunque estaba en mi habitación. La voz dijo: «Hoy te toca escuchar a ti». Entonces entendí el trato verdadero, no era una historia sobre ellos. Era una historia sobre cómo una catedral elige a quien la llena. Y desde entonces, cuando cae la noche, hay una procesión que nadie ve. Pero tú sí la oirías. Porque ahora, mientras me escuchas, los tacones suenan detrás de ti. Tac, tac, tac. Y la catedral, donde sea que estés, acaba de aprender tu nombre.